Como en la ley de Gauss aparece una magnitud escalar que es el flujo eléctrico, que es muy importante, voy a empezar en este primer vídeo a explicar qué es. En primer lugar voy a considerar un campo eléctrico uniforme, es decir, que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo en todos los puntos del espacio. Considero también una superficie que es plana. Esta magnitud es una magnitud escalar y se define como el producto escalar de dos vectores, el campo eléctrico y el vector superficie que estemos considerando. El vector superficie en una superficie plana es perpendicular a dicha superficie. El producto escalar de dos vectores se escribe como el módulo de uno, el campo eléctrico, por la superficie, es el módulo del vector superficie, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, el campo eléctrico y el vector superficie. Como es un producto escalar, vamos a obtener un solo número y las unidades en el sistema internacional pues son las del campo eléctrico, Newton partido Coulombio, por las de superficie, que son metros cuadrados. En el ejemplo que estoy poniendo, el vector superficie y el vector campo eléctrico son paralelos, por lo tanto forman 0 grados entre sí, de modo que si tuviese que calcular el flujo eléctrico sería igual al módulo del campo eléctrico por la superficie que estemos considerando. Si por ejemplo fuese un rectángulo, pues sería base, lo que mida por la altura, en metros, por el coseno de 0 grados, porque como acabo de decir, son paralelos. ¿De qué nos informa esta magnitud? Pues del número de líneas del campo eléctrico que atraviesan la superficie que estemos considerando. Supongamos ahora que giramos un ángulo alfa, la superficie, con respecto a la posición original. El vector superficie, que es perpendicular a la superficie, habrá girado también el mismo ángulo con respecto a la dirección que tenía inicialmente, que era la del campo eléctrico. Como vemos, el número de líneas que van a atravesar la superficie de la espira, en este caso, es menor que la del caso anterior. Si calculamos matemáticamente el flujo eléctrico en este caso, sería el módulo de E por la superficie, y ahora sí que aparece este término, coseno de alfa, que va a ser menor que 1. Por lo tanto, el flujo que obtendríamos sería menor que el que resulta en esta situación, en la inicial, lo cual es lógico, porque como acabo de decir, el número de líneas que van a atravesar la superficie es menor. Por lo tanto, el flujo eléctrico en este caso es menor. El flujo eléctrico será máximo en este caso, es decir, cuando E y S, los vectores, sean paralelos, porque el coseno de 0 vale 1 y es el valor máximo de esta magnitud. Ahora giramos la superficie 90 grados con respecto a la posición inicial. ¿Cuánto valdría el flujo eléctrico en este caso? Como vemos, el número de líneas que van a atravesar la superficie considerada es 0. El vector superficie, que es perpendicular a la superficie, y el vector campo eléctrico forman 90 grados. Si aplico la fórmula para calcular el flujo eléctrico, el ángulo que tengo que poner aquí, por lo tanto, es de 90 grados. El coseno de 90 grados vale 0 y el flujo eléctrico valdría 0. Como vemos, hay una correspondencia entre esta intuición, el número de líneas que atraviesan la superficie, y esta expresión matemática. Para practicar lo anterior, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos un disco circular de radio 0,1 metros que está inmerso en un campo eléctrico uniforme que tiene módulo. Cuando pongo barritas, vector, campo eléctrico, es lo mismo que si no pongo la flecha. Estas dos letras se refieren al módulo o magnitud del campo eléctrico, que nos dicen que es de 2 por 10 al cubo Newton partido por Coulombio. El vector superficie del disco, que es perpendicular al disco, forma un ángulo de 30 grados con el vector campo eléctrico. Tenemos que calcular cuál es el flujo eléctrico a través del disco. Como el campo eléctrico es uniforme y la superficie es plana, puedo aplicar esta fórmula. Este producto escalar es igual al módulo del campo eléctrico por la superficie del disco por el coseno del ángulo que forman el vector E y el vector S, que es de 30 grados. La superficie de un disco es la superficie de un círculo, es pi r cuadrado. Sustituyo los datos, hago el cálculo y aproximadamente 54,4 newton por metro cuadrado partido por Coulombio. Supongamos que giramos el disco de forma que el vector superficie es paralelo al campo eléctrico. ¿Cuál sería el flujo ahora? Ahora, como S y E son paralelos, el ángulo que forman es de 0 grados. El coseno de 0 grados es igual a 1, aquí multiplicaríamos por 1, hacemos la operación, 62,8 newton por metro cuadrado partido por Coulombio. Como vemos, es mayor, y este sería el flujo eléctrico máximo que ocurre cuando S, el vector S y el vector E son paralelos. Volvemos a girar el disco de forma que el plano de este es paralelo al vector campo eléctrico, es decir, que el vector superficie es perpendicular al campo eléctrico. El ángulo que tenemos que poner aquí es el de 90 grados, el coseno de 90 vale 0 y por lo tanto el flujo eléctrico es igual a 0. Y como podemos observar, ninguna línea del campo eléctrico atraviesa la superficie del disco,
por eso el flujo eléctrico es cero. Tenemos un prisma rectangular cuyas dimensiones son estas que se muestran aquí, que está inmerso en un campo eléctrico uniforme que tiene este módulo. Estas dos caras son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico y por lo tanto las otras van a ser paralelas. Tenemos que calcular el flujo eléctrico en cada cara y después el flujo eléctrico total, es decir, la suma de los flujos que pasan por las 6 caras. Número las caras para aclararnos, esta es la 1, la que está enfrente es la 2, esta de aquí, la lateral, sería la 4 y la que está enfrente es la 3, la 5 es la superior y la 6 es la inferior. En una superficie cerrada como es la de este prisma rectangular, vamos a considerar los vectores superficie siempre hacia afuera, en todas las caras, de forma que el flujo entrante nos va a quedar con signo negativo y el flujo saliente con signo positivo. Entrante va a ocurrir cuando las líneas del campo eléctrico entren en la superficie y saliente se refiere cuando las líneas del campo eléctrico salen de la superficie. Para que este criterio se cumpla, repito, tenemos que considerar en una superficie cerrada que los vectores son salientes siempre, en todas las caras. Consideremos la cara 1. Como es una superficie plana y el campo eléctrico es uniforme, utilizamos esta expresión. El módulo del campo eléctrico por la superficie 1 por el coseno del ángulo que forman el campo eléctrico y el vector superficie, que en este caso es de 180 grados. La dirección del campo eléctrico es perpendicular a la cara, pero es hacia adentro. Por lo tanto, estos dos vectores forman 180 grados. El coseno de 180 es menos 1. Sustituimos los valores, el del campo eléctrico, la superficie es la de un rectángulo, base por altura, 2 por 1. Y obtenemos que el flujo eléctrico en esta cara tiene este valor. Como vemos, es negativo porque es entrante. El flujo es entrante. Las líneas del campo eléctrico están entrando en la superficie. Nos vamos a fijar ahora en la cara 2. El flujo eléctrico en esta cara, pues E por S2, producto escalar, módulo de E por S2 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. En esta cara, estos dos vectores son paralelos porque tienen el mismo sentido, así que van a formar 0 grados. El coseno de 0 vale 1, entonces tendríamos que multiplicar el módulo del campo eléctrico por S2. S2 tiene la misma superficie que S1, porque las dimensiones son iguales, así que el resultado tiene el mismo valor pero el signo contrario. Esto se corresponde con un flujo eléctrico saliente. Vamos ahora con la cara 3, que es esta de aquí. El vector superficie y el campo eléctrico forman 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados vale 0, así que el flujo en la cara 3, a través de la cara 3, es 0, lo cual es lógico porque las líneas del campo eléctrico no atraviesan a la cara número 3. Por el mismo motivo, el flujo en las caras 4, 5 y 6 va a ser 0. Fijaos cómo los vectores superficie, por ejemplo, esta es la 4, es perpendicular al campo eléctrico, y los vectores S5 y S6 también son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico. Por lo tanto, tendríamos que poner aquí el coseno de 90 grados y esto es igual a 0. El flujo total a través de todas las caras es igual a la suma de todos los flujos. Todos valen 0 excepto el 1 y el 2, pero que son iguales pero con signo contrario. Por lo tanto, el flujo total es 0. Fijaos cómo todas las líneas del campo eléctrico que entran, salen. Entran por esta cara y salen por esta otra. Eso es lo que implica que el flujo eléctrico total sea igual a 0. El flujo entrante es igual al flujo saliente.